Se trata de Augusto Taglioni, periodista, especialista en política internacional, en mi opinión uno de los mejores periodistas que cubren internacionales en la Argentina, autor del libro ¿Quién gobierna Brasil?, que es este libro que tenemos acá. Estoy leyendo ¿Quién gobierna Brasil?, por Augusto Taglioni. ¿Cómo andás, Augusto? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Placer estar acá. Gracias por venir. Augusto, estuviste hace poquito, estuviste toda la semana pasada trabajando en Brasil, en San Pablo. A mí me interesa mucho porque en este libro contabas que hacías focus group en 2018, en la elección de 2018, con la gente de la calle, conductores de Uber, camareras, floristas. ¿Cómo viste los focus group en este año electoral de 2022? Bueno, si lo comparo, siempre todo muy, un margen muy cortito, ¿no?, de lo que uno va hablando y va conversando. Si lo comparás con el 2018, había un escenario mucho más polarizado, inclusive favorable a Lula, ¿no? Digamos, en el 2018 el sentir que uno veía en San Pablo era el hartazgo a la corrupción, el enojo con la clase política, esa idea de que el PT nunca más, ¿no? Era un poco lo que se... Lula estaba preso. Lula estaba preso, exactamente, el candidato era Fernando Haddad, y el PT estaba muy desprestigiado. A pesar de eso logró meterse en segunda vuelta y hacer una elección bastante importante. Ahora el escenario es diferente. Hay 4 años encima. Bolsonaro era la novedad en el 2018, ¿no? Era, bueno, este es el que viene a limpiar, a purgar el sistema político, a limpiar el país de corruptos. Y ahora ya hay 4 años encima, ¿no? Que eso tiene a favor de Bolsonaro una masividad dentro del Bolsonaro. El bolsonarismo se ha convertido, con el liderazgo de Bolsonaro, en un movimiento masivo y macizo, conciso, digamos, compacto, que independientemente de lo que haya pasado estos 4 años, digamos, construyó una identidad política, construyó un liderazgo en Bolsonaro, y sobre todas las cosas no movió una aguja, un mínimo de apoyo en relación a lo que ha pasado estos 4 años, porque hay que recordar, tuvimos más de 700.000 muertos por la pandemia, una gestión catastrófica la de Bolsonaro. La situación económica, por más que hay deflación en los últimos meses por la reducción de los precios de los combustibles, una intervención muy fuerte del gobierno, en el interanual es la inflación más alta de los últimos 30 años. Hay un 30% de los brasileños que pasan hambre. Digo, hay una situación económica y social que no es buena, y eso se empezó a sentir también dentro de lo que es el diálogo que uno ve con la gente allí en San Pablo, ¿no? ¿Y qué hizo bien Bolsonaro estos 4 años? Recién marcabas las falencias de él al frente del gobierno. ¿Qué hizo bien como para formar este movimiento político, no sé si de masas, pero muy masivo, y forzar una segunda vuelta en las elecciones? Yo creo que es un movimiento de masas. No es hegemónico, pero es un movimiento de masas. Yo creo que Bolsonaro es el segundo líder de masa más importante que tiene la nueva república brasileña. Digamos, la nueva república es el Brasil post-redemocratización. El otro es Lula. El primero es Lula, exactamente. Eso es lo que le da potencia a este balotaje o a este enfrentamiento mano a mano. El balotaje ya se vio en la primera vuelta, ¿no? Se adelantó. Pero me parece que sí, es un movimiento masivo que logró construir, como decía, construyó una identidad, construyó una forma de liderazgo y construyó una narrativa que pega muy fuerte. El bloque, el movimiento que lidera Bolsonaro es un movimiento de extrema derecha, conservador, que logró comerse, hablando mal y pronto, a todo el electorado antipetista que anteriormente votaba, por ejemplo, a Alckmin, o votaban al PSDB, que era el partido de centro-derecha liberal, socialdemócrata tradicional. Bueno, se comió todo ese voto y le agregó un elemento más reaccionario, más conservador, más pro dictadura, que ven en Bolsonaro un líder. De hecho, yo estuve en las motociatas, ¿no?, que denominan, que son las caravanas con motos que hace Bolsonaro. Estuve el sábado anterior a la elección en San Pablo, charlando con la gente de ahí, con los bolsonaristas, y ellos se refieren a Bolsonaro como el mito. Le gritan mito, ¿no? Es un liderazgo muy fuerte, y me parece que logró construir eso en contraposición a lo que consideran que es la corrupción, el ladrón de Lula, ¿no?, expresidiario, como se refiere Bolsonaro. Me parece que hay como una idea de decir, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que robó,
que estuvo preso ahora pueda ser candidato a presidente. No importa si había causa, no importa si se anularon las condenas, si fue absuelto. Eso para el electorado bolsonarista no tiene ninguna importancia, porque aparte consideran que el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema está vendida. Bueno, hay toda una narrativa que fue muy efectiva. Me parece que eso el bolsonarismo lo laburó muy bien y trabajó muy bien esta idea de Bolsonaro contra el sistema, ¿no? Que yo creo que es cierto parcialmente, ¿no? Porque enfrente tenés a 13 partidos, enfrente de Bolsonaro, a 13 partidos políticos, a la Corte Suprema, a la cadena Globo, a Folha de São Paulo, a todos los medios importantes, masivos, tradicionales de Brasil. Entonces hay como idea de, bueno, nosotros contra el sistema. Después, en realidad, Bolsonaro tiene la máquina pública, tiene otras herramientas que le sirven para poder dar esta pelea. Pero me parece que lo que hizo fue lograr eso, ¿no? Lograr esa narrativa efectiva y una identidad común que vertebró ese movimiento que va a quedar independientemente de lo que pase el domingo 30 de octubre. Hoy Lula dijo, y llamó mucho la atención, que él está en contra del aborto, como una especie de guiño, de gesto al voto evangélico, que en realidad está con Bolsonaro. ¿Vos creés que puede comer votos de ahí o tal vez del catolicismo? ¿Por qué hace esto Lula en este tramo de la campaña? Bueno, es importante analizar eso sin por ahí la idiosincrasia argentina, claro, ¿no? Digamos, eso como primera medida. Nosotros no estamos tan atravesados por cuestiones de fe o religiosidad a la hora de discutir políticas públicas, ¿no? En Brasil solamente el 18% se declara no tener ninguna religión, digamos. Entonces, el que no es católico es evangélico, y eso es un punto importante dentro de lo que es los diferentes segmentos sociales en Brasil. Eso como primera reflexión. Lo que busca Lula ahora en este tramo que está comenzando de campaña hasta el balotaje es contestar lo que son las acusaciones de Bolsonaro. Bolsonaro dijo que Lula está a favor del aborto, que Lula quiere vender droga a la gente, que un montón de otras cosas que van en contra de la idea de los valores, de la defensa de los valores de la familia. Eso me parece que Lula está, de hecho salió algo que acá fue consumido medio irónicamente, pero que en Brasil es importante, que decía un flyer, Lula es cristiano. Claro. Lula es cristiano, Lula no habló con el diablo, ¿no? O sea, y este tema de la religión fue muy importante en las anteriores elecciones. Me acuerdo de una elección de Dilma Rousseff, que también, contra Serra creo, que también el tema del aborto y el tema de la religión se metió en la campaña y Dilma tuvo una expresión muy parecida a la de Lula ahora. Después cuando Dilma quiso incorporar en su segundo mandato la agenda de género, ahí fue como una de las motivos que terminó rompiendo con el sector de los evangélicos, que ahora están con Bolsonaro, pero que estuvieron con Dilma y con Lula, inclusive fueron funcionarios. Entonces, el sector evangélico, entre los católicos, Lula le gana a Bolsonaro, entre los evangélicos pierde con bastante diferencia, entre 20 y 25 puntos. Entonces, me parece que hay una estrategia de decir, bueno, sobre todo sumar a los evangélicos pobres, ¿no? Digamos, y a las mujeres, ¿no? Lula ganó entre los que cobran hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ese segmento de sectores más vulnerables, pobres, evangélicos, Lula quiere garantizarse, sobre todo porque tiene que mantener el Nordeste y tiene que mantener Minas Gerais, que es la máxima de Brasil, y es el que gana Minas Gerais, gana la elección. Bolsonaro recibió el apoyo del gobernador de Minas Gerais. Sí. Van a hacer campaña en el interior de Minas Gerais porque en la capital ganó Bolsonaro, pero en el interior ganó Lula. Entonces hay todo un juego de alianzas que tienen que ver con cómo se mantiene o se amplía la diferencia en relación a la primera vuelta. Si gana Lula, que es el escenario más probable hoy, la campaña todavía no terminó, pero sacó 6 millones de votos en la primera vuelta, ¿cómo crees que van a jugar los militares en esa transición que ya se percibe va a ser una transición compleja? Sí. Yo creo que Lula, si gana la elección, va a tener muchos problemas. Uno es un vínculo que aparentemente una interlocución, digamos, mejor dicho, que aparentemente no existe todavía entre los sectores que están con Lula y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas han tratado de mantenerse en silencio o han tratado de evitar pronunciamientos. En la previa de la elección salió una nota muy importante en Estadado que decía que los militares iban el que gana, y ellos no iban a supervisar lo que iba a ser el proceso de escrutinio, todo lo que tiene que ver con las sospechas que el bolsonarismo está instalando respecto del sistema electoral.
Bueno, después los propios militares sacaron un comunicado diciendo que es una noticia falsa. Bueno, hay versiones, dice que se filtró de adentro, bueno, no importa, pero digo, hay como una... Están jugando, están siendo ambiguos los militares. Los militares, cuando digo los militares, digo las Fuerzas Armadas Institucionales, no los militares que están en el gobierno con Bolsonaro, ¿no? Ahí me parece que hay todavía un gran signo de interrogación, que cuando uno habla con personas que tienen vínculos con los generales y demás, te dicen, no, mirá, no van a apoyar un golpe, no van a apoyar una aventura golpista, pero todavía no han dicho nada, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto de preocupación. Y después va a haber otros problemas que Lula va a tener que enfrentar, un Congreso dominado por la extrema derecha y por el centrado, ¿no? Este bloque conservador que controla las mayorías en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados. Una Corte Suprema empoderada también, que ahora juega a favor de Lula, pero que tranquilamente puede generar tensiones. Una economía que no va a ser buena, ni hay proyecciones de crecimiento en el 2023, así que van a tener muchos problemas y mucha necesidad de negociar. ¿Y qué cambia para la región, pero también para Argentina, si justamente, valga la redundancia, cambia el presidente en Brasil, si Lula es electo, en tu opinión? Bueno, me parece que Lula tiene una vocación más regionalista, eso no es ninguna novedad. Ha tirado algunas propuestas medio hacia el voleo, como la idea de la moneda única. Bueno, al margen de eso, si se puede concretar o no, me parece que la llegada de Lula per se puede reforzar el Mercosur, puede acompañar algunos planteos del actual gobierno argentino más proteccionista. De todas maneras, Lula está interesado en, sobre todo porque lo está haciendo en contraposición a Bolsonaro, ¿no? Pero está intentando renegociar, o estaría dispuesto a renegociar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Tratando de destrabar algunos problemas que Bolsonaro generó, según el propio Lula, sobre todo con Francia. Entonces, me parece que una victoria de Lula puede reforzar eso. Yo no sé si después Lula en su momento impulsó la UNASUR como un polo sobre todo de construcción de hegemonía de Brasil sobre Sudamérica. Sí. Eso fue un poco su intención. No veo una vuelta de eso, tampoco veo un fortalecimiento de la CELAC, así que bueno, habrá que ver qué pasa. Pero por lo pronto Mercosur me parece que sí va a haber una vocación más de integración desde el punto de vista regionalismo autónomo, ¿no? O esas clasificaciones. Bolsonaro, por el contrario, podría darle más aire, por ejemplo, a los planteos de la calle Pou, ¿no? No lo ha hecho en este último tiempo, igual hay que decirlo, el propio Bolsonaro no ha acompañado a la calle Pou a esta idea de flexibilizar el bloque y negociar por fuera, ¿no? Digamos, ha habido en las últimas votaciones alineamientos entre Argentina y Brasil, pero bueno, la agenda de Bolsonaro es una agenda más, en el sentido más de liberar, un regionalismo más abierto, así que en ese marco, si pensás la agenda del gobierno actual, y de los gobiernos actuales del Mercosur, podría haber ahí alguna tensión. Augusto, última pregunta. Lula se hizo muy reconocido a nivel internacional y regional por el Bolsa Familia, por los planes asistenciales que sacaron efectivamente a mucha gente de la pobreza. Sin embargo, Bolsonaro, muy vivo, creo yo, en el contexto de la pandemia y todo eso, amplió esos planes. ¿Cómo crees que va a jugar el voto de los sectores populares si el recuerdo de un Lula y de un Brasil virtuoso económicamente va a pesar más que los planes actuales que Bolsonaro está distribuyendo y que adelantó la fecha de cobro este mes? Sí, a ver, primero yo creo que el voto de la primera vuelta no fue, no hubo un impacto del auxilio Brasil, ¿no? Como le puso, se llamó primero auxilio emergencial, auxilio de emergencia, porque fue durante la pandemia, después le cambió el nombre al Bolsa Familia y demás para darle una identidad propia y le puso auxilio Brasil. En la primera vuelta no hubo un voto masivo a Bolsonaro, ni mucho menos de ese sector social. Ahora, tenés 3 semanas para adelantar, como dijiste, ¿no? Anunció el adelantamiento del auxilio Brasil, prometió una suerte de aguinaldo para las mujeres en el 2023, que después el propio Ministerio de Ciudadanía dijo, no, bueno, eso no sabemos. Está tirando toda la carne al asador. Está tirando toda la carne al asador, exactamente. Entonces, me parece que él necesita eso. Necesita que los sectores, los votantes o los sectores sociales que cobran hasta 2 salarios mínimos, lo voten, sobre todo en el Nordeste, para achicar la diferencia. Si después eso sucede o no, habrá que ver el propio 30 de octubre. Lo que sí me parece importante es
que a Lula se le está pidiendo un poco más de futuro. Lula en la primera vuelta no propuso futuro, propuso, o sea, la discusión a la primera vuelta fue si Bolsonaro se merece continuar y si Lula se merece volver. No, Lula habló mucho de su legado, de lo que hizo bien. Sin embargo, ahora lo que están diciendo, bueno, a ver, perfecto. Miremos para adelante. Miremos para adelante. ¿Cuál es tu plan económico? ¿Qué política social le va a llevar adelante? Me parece que ahí Lula tiene que empezar a dar un poquito más de certeza, porque evidentemente no alcanza con lo que ya hiciste como para poder ganar una segunda vuelta que, insisto, que para mí está más abierta de lo que parece. Vas a estar en Brasil para la segunda vuelta. Sí. Vamos a seguir entonces tu cobertura en la política online. Muchas gracias, Augusto, por venir. Un placer.